7:23 de la mañana, amigos. Me encuentro con José Castillo Carazas, tributarista, con el cual vamos a acercarnos también a las propuestas en política tributaria y yo creo también interesante las diferencias que marcaría el nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski frente a lo que se ha seguido en los últimos años. Kuczynski está básicamente proponiendo y anunciando en realidad una reducción del IGB. Se ha hablado de 3 puntos de reducción de IGB, comenzando con un punto condicionado a los resultados de la recaudación. La idea de Kuczynski, que ha sido, algunos lo ven con buenos ojos y otros no tanto, dice, bueno, bajando impuestos vamos a aumentar la recaudación. Entrevistaba al ministro Alonso Segura para Caretas, donde él decía, bueno, ojo, este gobierno también tuvo su baja de impuestos porque redujo renta, ¿no? Segura dice que era para poner más plata, ¿no?, en manos de las empresas y de los consumidores. Se verá si esto finalmente se ha cumplido o no. Pero el hecho es que Segura dice, cuando nosotros hicimos esta reducción tributaria, vimos que no había espacio para más. Es decir, que cuando nos propusieron incluso reducir el IGB, yo, dice Segura, me opuse, ¿no? Entonces, para el gobierno saliente es poco el espacio tributario que hay para jugar y dice, bueno, si tú quieres hacer obras, si quieres tener, pues tienes que aumentar la recaudación. Irte hacia una baja de la recaudación sería riesgoso. Por supuesto, la apuesta de Peronos por el Cambio va por el lado de que esto va a ayudar a aumentar la recaudación en el sentido de aumentar la formalización del país, que por supuesto es el gran problema, el problema de fondo. ¿Cómo está, José? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique, por invitarme. Bueno, desde la perspectiva tributarista, claro, desde la perspectiva del abogado tributarista que trabaja para un cliente, bueno, genial bajar impuestos, ¿no? Cualquiera va a estar a favor de una política como esta. Bajo la perspectiva, digamos, técnico-burocrática de Alonso Segura, ¿no? Él dice, no sería tan fácil en estas circunstancias. ¿Cómo observamos ahora el escenario tributario y recaudatorio del país? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que cuando uno está en un puesto, tiene que saber que las cosas siempre se pueden hacer mejor. Yo no estoy calificando si el gobierno actual hizo las cosas bien o mal, pero yo creo que uno siempre tiene que pensar que tiene que ser propenso a mejorar. Y las propuestas nuevas son bienvenidas. Hasta ahora, lo que ha habido en el Perú, digamos, no solamente en los últimos 5 años, tirando para atrás, ha sido una presión tributaria muy activa sobre la base de contribuyentes ordinarios, o de toda la vida. Entonces, en el Perú se habla pues de que hay un 70% de informalidad, 72%, yo creo que es un poquito más cercano al 70%, y un 30% de formalidad. Entonces, todas las cifras de crecimiento que ha habido del Perú en términos de recaudación ha estado sobre el 30% de este sector que siempre está pagando y siempre está contribuyendo, ¿no?, en impuestos. Entonces, lo primero que habría que determinar es cómo se ha movido la recaudación en cifras en los últimos 5 años, por ejemplo, ¿no? La recaudación ha variado de 95.000 a 110.000, 112.000 millones de soles, más o menos, ¿no? Su crecimiento ha sido menor al crecimiento del país. Es cierto, este quinquenio no se ha crecido mucho en comparación a otros mercados, pero no ha habido un crecimiento real. ¿Por qué? Porque la recaudación se compone de dos componentes. Los impuestos ordinarios, los que pagamos en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría, y los extraordinarios. ¿Dónde están? Rentas de fuente extranjera, multas, programas, y este componente de impuestos llega a ser casi el 10-12% de la recaudación total. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, estos impuestos de multas y extraordinarios tienden a acabar. Ahora, si tienden a acabar, vamos a regresar a niveles de 5 años atrás. Entonces, la solución no va por implementar medidas que generen mayor ingeniería financiera a los que ya contribuyen. Va por generar medidas que interesen a los que no contribuyen, ampliar la base. Ampliar la base. Entonces, como es un número matemático, ya no puedo seguir creciendo el numerador. Tengo que manejar un mayor denominador para que la base sea mayor y que gane por volumen. Ahora, dos cosas ahí que dice Martín Ramos de la SUNAT. Una es, las multas las hemos reducido dramáticamente. Él dice que creo que es el 0.6%, solo multas, ojo, ¿no? Lo de la recaudación. Pero entonces habría otros factores, otros conceptos tributarios
maquillados ahí que Pero es que- entran por el cual sacarle más plata a los contribuyentes regulares? ¿De eso estamos hablando? Nuevamente, no quiero entrar en discusiones con el superintendente, pero es un tema bien fácil. El Perú ha caído en estos últimos 5 años de velocidad de crecimiento. ¿Eso qué significa? Que las empresas han tenido problemas para financiar su capital de trabajo. ¿De cuántos proyectos han cerrado? Yo tengo un cliente, por ejemplo, que es un freight forwarder, que tendría el proyecto del gasoducto, que está parado. Este cliente facturaba $2 millones al mes y ahora factura $70.000. ¿Ya? Entonces, ¿Por qué fue esto? porque se paró el proyecto. Para poner un ejemplo, o sea, que no tiene nada que ver con que la empresa estuvo mal o estuvo bien, fue una decisión, digamos, de gobierno, una variable externa que paró. Ya. ¿Cuántos casos así más habrán? ¿Qué pasa con estas empresas? Tienden a tener problemas de capital de trabajo. Los bancos se cuidan más en sus líneas de crédito. ¿Qué proveedor puedo llegar a diferir en pago y a refinanciarme? SUNAT. Entonces me empiezo a coger a fraccionamientos. Es lógico que el ingreso por multas, por intereses, crezca, porque la gente no tiene plata para pagar. Entonces, eso no quiere decir que no vaya a declarar, pero tiene que diferir su pago. Entonces, que haya crecido el impacto no puede haber bajado porque el volumen de recaudación no ha crecido dramáticamente como para generar un impacto en la cifra. Entonces, eso no creo que sea tan Ahora, así. ok, entonces, pero no estamos hablando entonces de bajar impuestos a los grandes, estamos hablando de hacer crecer la base. En todo el mundo los grandes pagan más impuestos y eso es, digamos... Eso está bien. Eso es, ¿no? Pero el problema es que la base todavía es muy pequeña. Y lo que dice Segura es, bueno, un poquito ya, dice un poco, mira, hay también un tema de idiosincrasia. Esto no es sencillamente una palanca de impuestos donde tú no bajas impuestos. Se habla, por supuesto, de los mayores servicios que tiene que brindar el Estado, pero en algunos casos, aún así, ¿no? Aún así, el informal se resiste. Y tiene mucho que ver con un conjunto de complejidades, ¿no? Es decir, cuando uno firma, cuando uno entra al mundo de la formalidad, te cae pues la municipalidad, te cae defensa civil, te cae una serie pues de actores con los que tienes que lidiar que antes de repente, pues evidentemente no. Entonces, de repente, incluso el acceso a esos servicios, ¿no? Para una buena cantidad de negocios no es ni siquiera, ¿no? un factor lo suficientemente persuasivo, seductor, vamos a decirlo de alguna forma. Entonces, es un paquete y no es nada fácil aumentar la base tributaria. Como hemos visto en estos últimos años, comentábamos fuera de cámaras, lo poco en realidad Sí, claro. que ha crecido. Se les ha dado regímenes especiales a las pymes incluso también, Pero, ¿no? sí, Hay pero también todo un a menú, ciertos sectores comerciales. ¿no? ¿No? A ciertos sectores comerciales. Hay que entender que el régimen especial de renta y el RUS, que son, digamos, los regímenes ¿De qué alternos, sectores estamos hablando? son ¿Cuál es su principalmente para privilegio? comerciantes. ¿no? Ok. Son principalmente para comerciantes. A ver, vayamos de lo más genérico a lo más particular. ¿Cuánto paga en promedio una persona de impuesto a la renta en términos empresariales? Paga más o menos entre el 2.3 y el 2.7%. ¿ya? ¿Qué implica pagar eso? Contabilidad, requisitos formales, mantener tus libros al día, tener que desarrollar toda una estrategia de gasto tributario para poder cumplir. ¿no? Y nosotros como tributaristas estamos felices porque eso nos da más trabajo. Claro, lógico. ¿ok? Entonces, lo que hay que hacer... Más papeleo. Exactamente. Lo que hay que hacer es, primero, simplificar la base. ¿Quiénes tienen que tener todos esos requisitos en la mano y quiénes no? Yo creo que la factura electrónica, por ejemplo, es un muy buen aliado. A la factura electrónica hay que darle un propósito. La gente tiene que interesarse con la factura electrónica. Una buena idea es la factura negociable. Necesitas plata y voy a negociar tu factura. ¿Cómo podemos hacer que la factura negociable sea más efectiva? Haciéndola electrónica. ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, un caso. Segundo, las personas que tienen un tamaño de impuestos, que son micro y pequeñas empresas, que llegan, pues, digamos, hasta los 3 millones de soles de facturación. Generemos la oportunidad de que tengan una tasa fija. ¿Cuál es la idea de que tengan una tasa fija? Que puedan formalizar y que tengan información contrastable, que la puedan llevar a los bancos y que puedan financiar los procesos para crecer más. Cuando PPK dice, en el caso de las pequeñas empresas, si llenas el formulario te cobro 2, me parece, 2.5. 2.5 o 10 por 10, eliges, ¿no? O tú, exacto, o 10% durante 10 años si es que te formalizas del todo. ¿Cuál es la diferencia ahí de si es que no quieres llenar el formulario? ¿Es una suerte de figura en la frontera? Ahí eres formal, pero no eres del todo formal. ¿Cómo es eso? Ojo que los informales también tienen costos, porque los informales requieren bancarizar su dinero. ¿Ok? Claro. Entonces, cuando tú pones un impuesto
que ya compite con el esfuerzo de formalizarte, ya te conviene más pagar impuestos. Y yo creo que ese es el pensamiento del nuevo presidente. ¿No? O sea, si yo voy a cobrar 2.5... Si por lo bajo vas a estar bancarizando, vas a tener que hacer todas ¿Y a cuánto las, te vas a ¿no? financiar? ¿A 5%, 10% mensual? Oye, formalízate, paga una tarifa que la puedes manejar dentro de tu precio de venta, como un descuento, ¿no? Pero eso te va a permitir... Vas a tener otro tipo de acceso al otro- crédito y vas a estar tranquilo. Exactamente, exactamente. Porque finalmente estas empresas demandan, o sea, si tú comparas a un bodeguero con el gerente general de una transnacional, tienen 3 problemas similares: crecimiento, rentabilidad y manejo de su organización. De tamaños distintos. La única diferencia es que a un empresario de una gran corporación le preocupa el financiamiento a largo plazo para poder crecer orgánicamente por los tamaños que maneja. A un bodeguero le importa la plata hoy. Claro. Y si esa plata es más barata y tengo mayor posibilidad de mantenerla en el tiempo, voy a ganar más. Entonces, el tema de ir a un impuesto fijo, que ha funcionado en otros países del mundo, o sea, acá nadie está inventando la Eso rueda. es importante, ¿no? ¿Ok? Tener los referentes Claro, internacionales. pero abrirlo a más sectores, que la gente pueda tener realmente el acceso. Eso es uno. Y el otro, y regresando al tema de la factura, se baja el IGB. Correcto, eso no va a funcionar. Funcionaría en la medida que se incremente la base. ¿Quiénes son los principales fiscalizadores del IGB? Nosotros, las personas. Si yo puedo realizar una opción para que las personas puedan deducir sus gastos a través de la solicitud de comprobante de pago, he hecho un montón. Porque esa es una tierra no conocida. Claro, ¿no? Exacto. Nidos, colegios, doctores, gastos de comprobante de pago. Nosotros Entonces, estamos acostumbrados si tú ya puedes deducir y puedes, ¿no? Vas a exigir, por supuesto, el IGB va a ser parte de tu vida diaria en términos de y seguramente van de a salir demanda. van a salir a decir, sí, pero las personas naturales van a perder los papeles. Bueno, ¿y qué pasa si las facturas son electrónicas? Y poniendo tu número, se carga en la base de datos. Ahora, finalmente, conviene, ok, aquí estamos, ¿no? Todo lo que nos dices iría mucho por el tema de combate a la evasión, ¿no? Pero es la única ilusión, forma de crecer. que es casi el 30% que se está dando en IGB. Tienes ese escenario, pero al mismo tiempo vas a comenzar a bajar el IGB, ¿no es un riesgo? Y lo que pasa es que, a ver, como cualquier cambio, en el corto plazo... Estamos hablando de dos políticas distintas. Sí, Una sí, es sí. la baja del IGB y otra es el combate a la evasión y la ilusión, que es todo un universo. Has dado un ejemplo importante, pero, Sí, pero comenzar bajando el IGB no es así. No un riesgo necesariamente, grande. porque cuando tú combates la ilusión, formalizas el país y con eso generas mayores contribuyentes con el IGB. Número uno. Número dos, efectivamente hay un efecto de corto plazo, pero para eso se tienen que tomar políticas de invitar a la gente a que repatrie sus capitales. Nosotros tenemos que entrar por la OECD a normas BEPS y eso obliga a que haya una amnistía de repatriación de capitales que ya medio que la han anunciado. Sí, es bueno, es un impuesto que se va a dar una sola vez o por un tiempo determinado, pero eso va a ayudarte a compensar. Muy bien. Entonces, sí hay soluciones dentro del paquete de medidas. Ojo que PPK dijo 1% por año sujeto a Sí. recaudación. Ok, entonces no es un loco que ha dicho vamos de frente a 3%, pase lo que pase. No. Y estás diciendo sujeto a recaudación, eso quiere decir que vas a tener que combatir la evasión fuerte al mismo tiempo. O sea, es un gran porque si desafío no, tu para el que política vaya a no manejar va a funcionar. esa ejecución. Muy bien. Dos, ha dicho el 2.5, que ya vemos que tampoco es una locura, si es algo pensado, o 10 por 10. Y tres, ha dicho el tema de reinversión de utilidades, que también se ha estado filtrando, lo que dicen de que probablemente vaya a haber una promoción para la reinversión de utilidades de empresas no grandes, de cierto tamaño para adelante. Pero ojo que el tema de reinversión de utilidades, que es muy interesante, no puede ser tampoco un cuentazo, ¿no? O sea, antes se ha visto que dices, bueno, reinversión de utilidades y de ahí no sabes muy bien cómo se controla esa reinversión. Caso de universidades, por ejemplo, Sí, caso de claro, universidades privadas, claro. que miramos dónde ha terminado el tema. No se supone que era sujeto a reinversión y mira tú los sueldos de los rectores, mira tú. O sea, todo tiene que ver también con poder chequear eso, ¿no? Utilidades, el concepto de reinversión no puede ir en fortalecimiento del gasto, tiene que ir directamente a la inversión en activos fijos. No en gasto Sería corriente. genial de que promuevan que un país que tiene tan baja competitividad en términos de innovación, fomenten un premio a los intangibles nacionales. Muy bien. José Castillo Caraza, tributarista, analizando, planeando por encima pues, de lo que son las propuestas tributarias del gobierno entrante.